Guadalupe observó las paredes descascaradas de su pequeño departamento, sintiendo el peso de los años en sus hombros cansados. A los 68 años, su rostro estaba marcado por arrugas profundas, testigos silenciosos de una vida de trabajo arduo y sacrificios. Sus ojos, otrora vibrantes, ahora reflejaban una mezcla de resignación y una tristeza que nunca la había abandonado por completo. El sonido de pasos pesados en el pasillo hizo que su corazón se acelerara. Guadalupe sabía lo que estaba por venir. Había luchado durante meses para mantenerse al día con la renta, pero las cuentas médicas y el salario mínimo de jardinera no eran suficientes. El golpe en la puerta sonó como una sentencia final. «¿Doña Guadalupe?». La voz grave del otro lado de la puerta pertenecía al señor Hernández, el administrador del edificio. «Necesito hablar con usted». Con un suspiro profundo, Guadalupe abrió la puerta. El señor Hernández, un hombre de mediana edad con lentes de armazón delgado, parecía incómodo con la tarea que tenía entre manos. «Lamento informarle, pero el propietario decidió seguir adelante con el desalojo», dijo, evitando la mirada directa de Guadalupe. «Tiene una semana para desocupar el departamento». Guadalupe asintió en silencio. No había sorpresa en sus facciones, solo una aceptación resignada. «Entiendo, señor Hernández. Le agradezco el aviso». Cuando la puerta se cerró, Guadalupe se permitió un momento de debilidad. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro arrugado, mientras se preguntaba cómo las cosas habían llegado a este punto. Sus pensamientos vagaron hacia el pasado, al día en que tomó la decisión más difícil de su vida. Hace casi 4 décadas, Guadalupe era una joven madre soltera de 29 años, luchando por sobrevivir en las calles de una gran ciudad despiadada. Su hijo Alejandro tenía apenas 10 años y era la luz de su vida. Pero la pobreza y la desesperación la rodeaban por todos lados, y sabía que no podría ofrecerle el futuro que él merecía. Con el corazón roto, Guadalupe tomó la decisión que la perseguiría por el resto de sus días. Decidió dar a Alejandro en adopción, con la esperanza de que tuviera la oportunidad de una vida mejor. La noche anterior a la separación, Guadalupe sostuvo a su hijo en sus brazos, las lágrimas mezclándose mientras intentaba memorizar cada detalle de su rostro. «Mi querido Alejandro», susurró, su voz entrecortada por la emoción. «Quiero que sepas que te amo más que a nada en este mundo. Lo que estoy haciendo es por amor a ti». Alejandro, confundido y asustado, se aferró a su madre. «¿Pero por qué tengo que irme, mamá? No quiero dejarte». Guadalupe tragó el nudo en su garganta, luchando por mantener la compostura. «A veces, mi amor, tenemos que hacer cosas difíciles para proteger a quienes amamos. Tendrás una vida mejor, con personas que pueden cuidarte de una manera que yo no puedo ahora». Esa noche, Guadalupe se quitó del cuello un collar simple pero hermoso. Era una cadena de plata con un pequeño medallón en forma de corazón. El collar había pasado por generaciones en su familia, una de las pocas cosas de valor que aún poseía. «Quiero que te quedes con esto», dijo, colocando el collar alrededor del cuello de Alejandro. «Este collar perteneció a mi abuela, y a la abuela de ella antes que eso. Lleva el amor de nuestra familia. Siempre que lo uses, recuerda que no importa dónde esté, mi amor estará contigo». Alejandro tocó el medallón con reverencia, sus grandes ojos fijos en su madre. «Lo guardaré para siempre, mamá. Lo prometo». Al día siguiente, con el corazón destrozado, Guadalupe entregó a Alejandro a los servicios sociales. La imagen de su hijo siendo llevado, mirando hacia atrás con lágrimas en los ojos, quedaría grabada en su memoria para siempre. En los años que siguieron, Guadalupe luchó por reconstruir su vida. Encontró trabajo como jardinera en un barrio acomodado, irónicamente no muy lejos de la mansión donde Alejandro terminaría creciendo, aunque ella no lo sabía en ese momento. Día tras día, cuidaba los jardines lujosos de las casas de los ricos, siempre con el pensamiento en su hijo, imaginando dónde estaría y cómo sería su vida. El destino, sin embargo, tiene formas curiosas de tejer sus tramas. Sin que Guadalupe lo supiera, Alejandro había sido adoptado por una pareja rica e influyente que vivía en ese mismo barrio. Carlos y Mariana Ruiz eran conocidos por su filantropía.
y habían decidido adoptar después de años de intentos frustrados de tener hijos biológicos. Alejandro creció en un ambiente de privilegios, recibiendo la mejor educación y todas las oportunidades que el dinero podía comprar. Pero a pesar del confort material, algo siempre pareció faltar en su vida. El collar que su madre biológica le había dado se convirtió en su posesión más preciada, una conexión tangible con un pasado que apenas podía recordar. A medida que Alejandro crecía, se volvía cada vez más parecido a su padre adoptivo en los negocios. Aprendió a ser implacable, a ver el mundo en términos de ganancias y pérdidas. El niño dulce y sensible que Guadalupe había conocido fue lentamente enterrado bajo capas de ambición y pragmatismo. A los 30 años, Alejandro Ruiz era un hombre de negocios exitoso, conocido por su astucia en las inversiones inmobiliarias. Había construido un imperio, comprando y vendiendo propiedades con una eficiencia casi mecánica. Su vida personal, sin embargo, era un desierto emocional. Casado con Sofía, una bella socialité, su relación era más una asociación de conveniencia que un matrimonio de amor verdadero. Fue en esa época que el destino decidió intervenir nuevamente. Alejandro había adquirido recientemente un complejo de departamentos en el centro de la ciudad, con planes de renovar el lugar y aumentar drásticamente las rentas. Era un movimiento de negocios calculado, sin consideración por los inquilinos actuales, muchos de los cuales eran ancianos o familias de bajos ingresos. En una tarde soleada de primavera, Alejandro decidió hacer una visita sorpresa al complejo para inspeccionar el progreso de las renovaciones. Vestido con un traje impecable, caminó por los pasillos observando con ojos críticos cada detalle que necesitaría ser cambiado. Fue entonces cuando la vio. Una señora mayor, encorvada sobre un pequeño jardín improvisado en el patio del edificio. Sus manos callosas se movían con sorprendente agilidad entre las plantas, arrancando hierbas malas y aflojando la tierra. Había algo en esa escena que tocó a Alejandro de una manera que no podía explicar. Acercándose silenciosamente, observó a la mujer trabajar. Su rostro estaba parcialmente oculto por un sombrero de paja gastado, pero Alejandro podía ver las líneas profundas que marcaban su piel bronceada por el sol. «Parece que tiene mano para las plantas», comentó, su voz sobresaltando a la anciana. Guadalupe levantó los ojos encontrándose con la mirada de Alejandro. Por un momento el tiempo pareció congelarse. Había algo en esos ojos que la transportó de vuelta en el tiempo, a un día hace mucho, cuando sostenía a su hijo por última vez. «Ah, gracias», respondió, su voz temblorosa. «Trabajé como jardinera durante muchos años. Las plantas son buenas compañeras para una vieja solitaria». Alejandro sintió una punzada inexplicable en el pecho. Había algo en la voz de esa mujer, una familiaridad que no podía comprender. «¿Lleva mucho tiempo viviendo aquí?». Guadalupe asintió, limpiando sus manos sucias de tierra en su delantal desteñido. «Casi 20 años. Este lugar es lo más cercano a un hogar que tengo». Las palabras de Guadalupe pesaron sobre Alejandro. Sabía que sus planes para el edificio significarían el desalojo de personas como ella. Por primera vez en años, sintió una pizca de duda sobre sus decisiones de negocios. «Entiendo», murmuró, más para sí mismo que para ella. «Bueno, siga con el buen trabajo. El jardín está bonito». Mientras se alejaba, Alejandro no pudo evitar mirar hacia atrás. La imagen de la anciana solitaria en su pequeño jardín quedó grabada en su mente. Esa noche, acostado junto a Sofía en su cama king size, Alejandro no podía dormir. Sus pensamientos seguían volviendo a la anciana jardinera y al complejo de departamentos. Por primera vez en su carrera se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Sofía, percibiendo su inquietud, se volvió hacia él. «¿Qué pasa, querido? Pareces perturbado». Alejandro dudó por un momento antes de responder. «Estoy pensando en el proyecto del centro. Tal vez deberíamos reconsiderar nuestro enfoque». Sofía arqueó una ceja sorprendida. No era común ver a su marido mostrar ningún tipo de duda con respecto a los negocios. «¿Qué quieres decir?» «Hay personas viviendo allí, Sofía. Personas que han llamado a ese lugar hogar durante años. No sé si puedo simplemente expulsarlas.
Sofía estudió el rostro de Alejandro por un largo momento. «Esto no es propio de ti, Alejandro. ¿Qué pasó hoy?» Alejandro suspiró pasando una mano por su cabello. «Conocí a una señora hoy en el complejo. Me hizo recordar... bueno, no sé exactamente qué, pero me hizo cuestionar las cosas». Sofía tomó la mano de Alejandro, entrelazando sus dedos. Era un gesto raro de intimidad entre ellos. «Sabes, a veces me pregunto si no escondes más de ti mismo de lo que imaginas. Tal vez esto sea una señal para mirar más de cerca lo que realmente importa». Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Alejandro. Tocó instintivamente el collar que siempre llevaba escondido bajo la camisa, el único vínculo con un pasado que apenas podía recordar. En los días que siguieron, Alejandro se encontró regresando al complejo de departamentos con más frecuencia. Observaba a los residentes, escuchaba sus historias y cada vez más sentía el peso de sus decisiones anteriores. Guadalupe, por su parte, notaba la presencia frecuente del hombre elegante. Había algo en él que la intrigaba, una familiaridad que no podía explicar. Una tarde, mientras trabajaba en su pequeño jardín, lo vio acercarse nuevamente. «Parece que le gusta este lugar», comentó con una sonrisa amable en sus labios. Alejandro se detuvo sorprendido por la observación. Sí, creo que sí. Hay algo aquí que me hace sentir conectado». Guadalupe asintió comprensiva. «A veces los lugares tienen ese poder sobre nosotros. Guardan memorias, incluso aquellas que no sabemos que tenemos». Las palabras de Guadalupe tocaron algo profundo en Alejandro. Se sentó en un banco cercano, sus ojos fijos en la anciana. «Usted parece sabia. ¿Ha vivido aquí por mucho tiempo?» Guadalupe rió suavemente. «Oh, tiempo suficiente para ver muchas cosas, joven. Pero sabes, no es la cantidad de tiempo lo que importa, sino lo que hacemos con él». Alejandro sintió un repentino deseo de abrirse, de compartir los pensamientos que lo atormentaban. «A veces me pregunto si lo que hago, si es realmente lo correcto, si estoy haciendo una diferencia en el mundo o solo acumulando riquezas sin propósito». Guadalupe detuvo su trabajo, volviéndose completamente hacia Alejandro. Había una profundidad en sus ojos que lo sorprendió. «Sabes, joven, la vida nos presenta muchos caminos. Lo importante es elegir aquel que nos trae paz al final del día. La riqueza es buena, pero el verdadero valor está en las vidas que tocamos, en las conexiones que hacemos». Las palabras de Guadalupe resonaron profundamente en Alejandro. Por un momento, sintió como si estuviera hablando no con una extraña, sino con alguien que lo conocía íntimamente. «¿Cómo puede estar tan segura?», preguntó, su voz casi un susurro. Guadalupe sonrió, una sonrisa llena de una tristeza que Alejandro no comprendió completamente. «Ah, mi querido, la vida me ha enseñado muchas lecciones, algunas demasiado dolorosas para contar, pero aprendí que el amor es lo único que realmente importa al final». Alejandro sintió una emoción inexplicable subir por su garganta. Sin pensar, llevó la mano a su pecho, tocando el collar escondido bajo su camisa. El gesto no pasó desapercibido para Guadalupe. Sus ojos se agrandaron ligeramente, un destello de reconocimiento pasando por ellos. Pero no dijo nada, solo observó a Alejandro con una mirada que parecía contener años de emociones no dichas. «Gracias», murmuró Alejandro levantándose. «Sus palabras significan más de lo que usted puede imaginar». Mientras se alejaba, Alejandro sintió como si algo fundamental hubiera cambiado dentro de él. Las palabras de Guadalupe, combinadas con la extraña familiaridad que sentía en su presencia, desencadenaron una serie de cuestionamientos que ya no podía ignorar. Esa noche, en su oficina en el ático de su rascacielos, Alejandro tomó una decisión. Canceló los planes de renovación del complejo de departamentos, optando en cambio por un programa de mejoras graduales que no desalojaría a los residentes actuales. Sofía, sorprendida por el cambio repentino, encontró a Alejandro contemplando la ciudad por la ventana de su oficina. «¿Estás seguro de esto, Alejandro?», preguntó, una mezcla de preocupación y admiración en su voz. Alejandro se volvió hacia ella y Sofía vio algo en sus ojos que no había visto en años, una chispa de vida, de propósito.
Nunca he estado tan seguro de algo en mi vida, Sofía. Es hora de que hagamos una diferencia real. Los días que siguieron vieron una transformación en Alejandro. Se sumergió de lleno en proyectos de responsabilidad social, utilizando su influencia y recursos para hacer mejoras reales en la vida de las personas. El complejo de departamentos se convirtió en un modelo de vivienda accesible y digna, con programas comunitarios y espacios verdes. Guadalupe, observando los cambios desde su pequeña ventana, sentía una mezcla de orgullo y melancolía. Cada vez que veía a Alejandro caminando por el complejo, interactuando con los residentes y supervisando las mejoras, su corazón se apretaba con una mezcla de alegría y dolor. Ella sabía, en el fondo de su alma, que ese hombre era su hijo, el niño que se había visto obligada a abandonar tantos años atrás. Las semanas se convirtieron en meses, y la relación entre Alejandro y Guadalupe creció. Aunque él aún no sabía la verdad sobre su identidad, Alejandro se encontró cada vez más atraído por la sabiduría y gentileza de la anciana jardinera. Comenzó a visitarla regularmente, ayudándola con su pequeño jardín y escuchando sus historias. Fue durante una de estas visitas que el destino decidió revelar su mano. Alejandro estaba ayudando a Guadalupe a plantar algunas flores nuevas, cuando el collar que siempre llevaba se deslizó de dentro de su camisa. Guadalupe se congeló al ver el medallón familiar balanceándose en el cuello de Alejandro. Su corazón se aceleró y sintió las lágrimas formándose en sus ojos. Alejandro, notando su reacción, la miró con preocupación. «Guadalupe, ¿está bien?». Con manos temblorosas, Guadalupe extendió el brazo y tocó suavemente el medallón. «Este collar, ¿dónde lo conseguiste?». La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Sostuvo el medallón, una expresión pensativa en su rostro. «Yo siempre lo he tenido. Es la única cosa que tengo de mi pasado antes de ser adoptado. Mi madre biológica me lo dio antes». Su voz falló cuando la realización lo golpeó. Miró a Guadalupe, realmente viéndola por primera vez. Los ojos de ella, tan llenos de amor y dolor, eran un espejo de los suyos propios. «Mamá». La palabra salió como un susurro, cargada de décadas de emociones reprimidas. Guadalupe no pudo contener más las lágrimas. «Oh, Alejandro, mi niño, mi querido niño». El mundo pareció detenerse en ese momento. Alejandro sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Toda su vida, todas las preguntas sin respuesta, todos los sentimientos inexplicables de vacío, todo convergió en este único momento. ¿Cómo? ¿Por qué? Las palabras salieron entrecortadas, una mezcla de shock y emoción cruda. Guadalupe, con lágrimas corriendo libremente por su rostro arrugado, comenzó a contar su historia. Habló sobre la pobreza aplastante, sobre la desesperación de una joven madre soltera, sobre la decisión más difícil que jamás tuvo que tomar. «Quería que tuvieras una oportunidad, Alejandro. Una oportunidad que yo no podía darte. Pero Dios sabe que nunca dejé de amarte, ni por un segundo». Alejandro escuchaba, aturdido. Parte de él quería gritar, exigir saber por qué ella no lo buscó antes, por qué permitió que creciera sin saber de su existencia. Pero otra parte, la parte que siempre sintió que algo faltaba, finalmente se sintió completa. «Todos estos años», murmuró, mirando sus manos sucias de tierra. «Estabas tan cerca y yo ni siquiera lo sabía». Guadalupe asintió, una sonrisa triste en sus labios. «Te observé desde lejos, hijo mío. Te vi crecer, convertirte en un hombre, y ahora te veo convertirte en el hombre que siempre supe que podrías ser». Alejandro la miró, realmente viéndola. Vio las manos callosas por el trabajo duro, el rostro marcado por el tiempo y las preocupaciones, y en ese momento, toda la ira que podría haber sentido se disolvió, reemplazada por una comprensión profunda y un amor que trascendía el tiempo y las circunstancias. Sin decir una palabra, se movió hacia adelante y la abrazó. Guadalupe sollozó en sus brazos, décadas de amor reprimido finalmente encontrando expresión. «Te amo, mamá», susurró Alejandro, su voz entrecortada por la emoción. «Y te perdono». En ese pequeño jardín,
Entre las flores recién plantadas y la tierra húmeda, madre e hijo se reconectaron, llenando un vacío que ambos habían llevado durante tanto tiempo. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones para Alejandro y Guadalupe. Alejandro luchó por conciliar la imagen de la madre que había imaginado durante años con la realidad de la mujer frente a él. Guadalupe, por su parte, oscilaba entre la alegría indescriptible de tener a su hijo de vuelta y el miedo de que pudiera rechazarla una vez que la emoción inicial pasara. Sofía, observando la transformación de su marido, sabía que algo profundo había cambiado. Una noche, mientras Alejandro estaba perdido en sus pensamientos en el balcón de su departamento, ella se unió a él. ¿Me vas a contar qué está pasando?, preguntó suavemente, poniendo su mano en su hombro. Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos llenos de una emoción que Sofía raramente veía. Encontré a mi madre biológica, Sofía. Ella es la jardinera del complejo de departamentos. Sofía permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Oh, Alejandro, eso es... ¡Wow! ¿Cómo te sientes? Alejandro soltó una risa sin humor. Honestamente, no lo sé. Parte de mí está feliz, aliviada. Otra parte está enojada, confundida. Es como si toda mi vida hubiera sido puesta de cabeza. Sofía lo abrazó, ofreciendo consuelo silencioso. Sabes que estoy aquí para ti, pase lo que pase. Alejandro asintió, agradecido por el apoyo de su esposa. En los días que siguieron, pasó cada vez más tiempo con Guadalupe, aprendiendo sobre su pasado, compartiendo historias de su infancia y adolescencia. Cada conversación era una mezcla agridulce de alegría y arrepentimiento por el tiempo perdido. Guadalupe, por su parte, florecía con la presencia de su hijo en su vida. Su rostro, antes marcado principalmente por el cansancio, ahora brillaba con una nueva vitalidad. Compartía con Alejandro historias de su familia, tradiciones largamente olvidadas y recuerdos preciosos de los primeros años de vida de él. Fue durante una de estas conversaciones que Guadalupe mencionó casualmente el desalojo inminente. ¿Desalojo?, preguntó Alejandro alarmado. ¿De qué estás hablando? Guadalupe suspiró, una mirada resignada en su rostro. Oh, es solo la vida siguiendo su curso, hijo mío. No pude mantenerme al día con los aumentos de la renta. El señor Hernández me avisó hace unas semanas. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La cruel ironía de la situación lo golpeó con toda su fuerza. Él, el propietario del complejo, estaba a punto de desalojar a su propia madre sin siquiera saberlo. Guadalupe, mamá, comenzó, su voz temblando ligeramente. Yo soy el propietario de este complejo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Guadalupe lo miró, una mezcla de shock y comprensión extendiéndose lentamente por su rostro. Oh, fue todo lo que pudo decir inicialmente. Luego, con una pequeña sonrisa triste, añadió: bueno, supongo que el destino tiene un sentido del humor peculiar, ¿no? Alejandro se levantó abruptamente, caminando de un lado a otro en el pequeño departamento. Esto no puede suceder. No voy a dejar que suceda. No te vas a ir a ninguna parte, mamá. Guadalupe lo observó con una mezcla de amor y preocupación. Alejandro, mi querido, no puedes cambiar las reglas solo por mí. Eso no sería justo para los otros inquilinos. Las palabras de su madre lo hicieron detenerse. La miró, viendo no solo a la mujer que lo trajo al mundo, sino también a la persona sabia y compasiva que era. En ese momento, Alejandro tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la vida de muchas otras personas. Tienes razón, dijo finalmente. No puedo cambiar las reglas solo para ti, pero puedo cambiarlas para todos. En los días que siguieron, Alejandro se sumergió en un frenesí de actividad. Convocó reuniones con su equipo legal y financiero, rediseñando completamente la estructura de propiedad del complejo de departamentos. Su visión era ambiciosa: transformar el lugar en una cooperativa de vivienda, donde los residentes tendrían participación en la propiedad y gestión del edificio. Sofía, viendo la pasión con la que Alejandro se dedicaba al proyecto, se encontró cada vez más involucrada.
Comenzó a usar sus contactos en el mundo de la filantropía para recaudar apoyo y recursos adicionales. ¿Sabes?, le dijo a Alejandro una noche mientras trabajaban lado a lado en su oficina en casa. Creo que finalmente entiendo por qué siempre llevabas ese collar. Era como si una parte de ti supiera que había algo más grande esperando. Alejandro le sonrió, sintiendo una ola de gratitud por su comprensión y apoyo. Creo que tienes razón, y ahora finalmente siento que estoy en el camino correcto. A medida que los planes para la cooperativa de vivienda tomaban forma, Alejandro pasó cada vez más tiempo en el complejo, trabajando directamente con los residentes para entender sus necesidades y deseos. Guadalupe, observando a su hijo interactuar con la comunidad que ella consideraba su familia extendida, sentía que su corazón rebosaba de orgullo. Una tarde, mientras Alejandro ayudaba a Guadalupe en su jardín comunitario ahora expandido, ella hizo una pausa, mirándolo con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Sabes, Alejandro», comenzó su voz suave, «cuando te di en adopción, mi mayor miedo era que crecieras sin saber lo que es el amor verdadero. Viéndote ahora, el hombre en el que te has convertido, el bien que estás haciendo, sé que tomé la decisión correcta, por más dolorosa que haya sido». Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Mamá, yo...» Guadalupe levantó la mano silenciándolo gentilmente. «Déjame terminar, hijo mío. Quiero que sepas que incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando apenas tenía que comer, nunca me arrepentí de haberte traído al mundo. Siempre fuiste, y siempre serás, lo mejor que he hecho». Alejandro no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su madre, sintiendo como si años de dolor y separación finalmente estuvieran siendo sanados. Los meses pasaron y el proyecto de la cooperativa de vivienda comenzó a tomar forma concreta. Los residentes, inicialmente escépticos, comenzaron a involucrarse activamente, participando en reuniones y contribuyendo con ideas. El complejo, antes deteriorado, cobró nueva vida con áreas verdes expandidas, espacios comunitarios renovados y programas de apoyo a los residentes. Guadalupe, con su experiencia en jardinería, asumió un papel de liderazgo en el proyecto de paisajismo del complejo. Su pequeño jardín se transformó en un oasis urbano, con huertos comunitarios y áreas de recreación verdes. Alejandro, por su parte, descubrió una nueva pasión en su trabajo. Comenzó a usar su experiencia en negocios no solo para administrar la cooperativa, sino también para crear programas de capacitación profesional para los residentes. Clases de emprendimiento, talleres de habilidades prácticas y mentoría se convirtieron en parte integral de la vida en la comunidad. Sofía, inspirada por la transformación de su marido y la historia de Guadalupe, decidió usar su influencia social para una causa mayor. Organizó eventos de recaudación de fondos y concientización, atrayendo atención a temas de vivienda accesible y apoyo a familias de bajos ingresos. Un día, mientras Alejandro caminaba por el complejo con Guadalupe, observando los cambios positivos a su alrededor, se detuvo de repente, una idea formándose en su mente. «Mamá», dijo, volviéndose hacia Guadalupe con un brillo en los ojos, «¿y si pudiéramos hacer esto a gran escala? No solo aquí, sino en toda la ciudad». Guadalupe miró a su hijo, viendo en él el mismo fuego y determinación que ella tenía cuando era joven. «¿Qué tienes en mente, mi querido?». Alejandro comenzó a explicar su visión. Un centro de apoyo para madres solteras y niños en riesgo. Un lugar que ofrecería no solo refugio, sino también educación, capacitación profesional y apoyo emocional. «Podríamos llamarlo Proyecto Corazón de Madre», dijo, tocando instintivamente el collar que aún llevaba, «en tu honor». Guadalupe sintió que las lágrimas se formaban en sus ojos. «Oh, Alejandro, eso sería maravilloso. Piensa en cuántas vidas podríamos cambiar, cuántas familias podríamos mantener unidas». En los meses siguientes, Alejandro, con el apoyo incondicional de Sofía y la sabia orientación de Guadalupe, trabajó incansablemente para hacer realidad su visión. Vendió gran parte de sus propiedades comerciales, redirigiendo los recursos al nuevo proyecto. El proyecto Corazón de Madre tomó forma rápidamente.
Un antiguo edificio comercial fue remodelado y transformado en un centro multifuncional. En la planta baja, una guardería y un centro educativo para niños. En los pisos superiores, departamentos acogedores para madres en situación de vulnerabilidad. El proyecto también incluía aulas para cursos de capacitación profesional, un centro de salud y áreas de convivencia. Guadalupe, a pesar de su edad avanzada, se sumergió de lleno en el proyecto. Sus experiencias de vida se volvieron invaluables en la concepción de los programas de apoyo. Se convirtió en una figura maternal no solo para Alejandro, sino para muchas de las mujeres y niños que el centro comenzó a atender. Sofía, por su parte, utilizó sus contactos para asegurar alianzas con empresas e instituciones educativas, creando oportunidades de prácticas y empleo para las madres atendidas por el proyecto. A medida que el proyecto Corazón de Madre ganaba reconocimiento, Alejandro se encontró cada vez más solicitado por otras ciudades e incluso por gobiernos interesados en replicar el modelo. Viajaba con frecuencia, compartiendo su experiencia y ayudando a establecer proyectos similares en otras regiones. En uno de estos viajes, mientras presentaba el proyecto en una conferencia internacional, Alejandro hizo una pausa en su discurso, tocando el collar que aún llevaba consigo. Este proyecto, dijo, su voz cargada de emoción, nació de una historia de amor y sacrificio. Un amor tan grande que una madre fue capaz de renunciar a su hijo para darle una mejor oportunidad en la vida. Y un hijo que décadas después redescubrió ese amor y encontró su verdadero propósito. La audiencia escuchó en silencio respetuoso mientras Alejandro compartía su historia personal, la separación, los años de búsqueda inconsciente y el reencuentro milagroso con Guadalupe. Muchos tenían lágrimas en los ojos cuando concluyó: el proyecto Corazón de Madre no es solo un programa social, es una promesa para todas las madres y niños que enfrentan circunstancias difíciles. Una promesa de que no importa cuán oscura parezca la noche, siempre hay esperanza. Y que con amor, apoyo y oportunidades, podemos romper el ciclo de la pobreza y construir un futuro mejor para todos. Mientras el auditorio estallaba en aplausos, Alejandro sintió una mano gentil en su hombro. Al volverse, vio a Sofía, que había viajado de sorpresa para apoyarlo. A su lado estaba Guadalupe, sus ojos brillando con orgullo y amor. «¡Mamá!», exclamó Alejandro, sorprendido y emocionado. «¿Cómo llegaste aquí?». Guadalupe sonrió acariciando el rostro de su hijo. «¿Crees que me perdería esto?». Sofía insistió en traerme. Dijo que era importante que viera el impacto que nuestra historia está teniendo en el mundo. Alejandro abrazó a las dos mujeres que significaban todo para él, sintiendo una ola de gratitud y amor que amenazaba con desbordarse. En los años que siguieron, el proyecto Corazón de Madre continuó creciendo y evolucionando. Guadalupe, incluso en su avanzada edad, siguió siendo una fuerza motriz, compartiendo su sabiduría y amor con cada nueva madre y niño que pasaba por el centro. Alejandro y Sofía, ahora verdaderos socios en la vida y en el trabajo, se dedicaron completamente a la expansión del proyecto. Tuvieron 2 hijos propios, criados con los valores de compasión y servicio que se habían convertido en el núcleo de sus vidas. En una tarde tranquila, casi una década después del inicio del proyecto, Alejandro encontró a Guadalupe sentada en su jardín favorito en el complejo original. Parecía cansada, pero sus ojos aún brillaban con la misma luz que él había aprendido a amar. «¿Cómo te sientes hoy, mamá?», preguntó Alejandro, sentándose a su lado. Guadalupe sonrió tomando la mano de su hijo. «Estoy en paz, mi querido, más de lo que jamás pensé que estaría». Alejandro asintió, sintiendo el peso de las palabras de su madre. Sabía que el tiempo que les quedaba juntos era precioso, cada momento un regalo que no daba por sentado. «¿Sabes?», continuó Guadalupe, su voz suave. «Cuando te di ese collar, hace tantos años, recé para que te guiara de vuelta a mí algún día. Nunca imaginé que nos llevaría a hacer tanto bien en el mundo». Alejandro tocó el collar, que aún usaba todos los días. «Este collar es más que un recuerdo ahora, mamá. Es un símbolo de todo lo que hemos construido juntos, de todas las vidas que hemos tocado».
Guadalupe asintió, lágrimas de felicidad en sus ojos, y pensar que todo comenzó con un acto de amor, un amor tan grande que dolía. En ese momento, sentados juntos en el jardín que Guadalupe había cultivado con tanto cariño, madre e hijo compartieron un silencio lleno de comprensión y gratitud. El collar, que durante tanto tiempo había sido un vínculo con un pasado desconocido, ahora era un testimonio de un futuro construido sobre los cimientos del amor incondicional. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Alejandro reflexionó sobre el increíble viaje que lo había traído hasta aquí. De un hombre de negocios enfocado solo en las ganancias, se había transformado en alguien dedicado a hacer la diferencia en el mundo. Y todo gracias al amor de una madre que nunca se rindió, incluso cuando todo parecía perdido. El proyecto Corazón de Madre continuó floreciendo, convirtiéndose en un faro de esperanza para miles de familias en todo el país. Alejandro y Sofía vieron a sus propios hijos crecer con un profundo sentido de empatía y responsabilidad social, inspirados por el legado de su abuela Guadalupe. Guadalupe, aunque envejeciendo, siguió siendo una presencia constante y amorosa en la vida de todos a su alrededor. Su sabiduría, nacida de una vida de desafíos y triunfos, continuó guiando el proyecto e inspirando a nuevas generaciones. Años más tarde, en una ceremonia emotiva, el complejo de viviendas original donde todo comenzó fue oficialmente renombrado como Jardines Guadalupe. Fue un homenaje no solo a la mujer que había tocado tantas vidas, sino también a todos aquellos que, como ella, habían enfrentado adversidades con coraje y amor. Durante la ceremonia de inauguración, Alejandro subió al escenario, el collar brillando en su pecho. Miró a la multitud, viendo rostros familiares y nuevos, todos unidos por el espíritu de comunidad y esperanza que el proyecto había cultivado. Este lugar, comenzó, su voz cargada de emoción, es más que solo un conjunto de edificios, es un testimonio del poder del amor, de la resiliencia del espíritu humano y de la fuerza que encontramos unos en otros. Mi madre, Guadalupe, me enseñó que el verdadero legado que dejamos no está en las cosas que construimos, sino en las vidas que tocamos. Mientras hablaba, Alejandro vio a Guadalupe en la primera fila, sus ojos brillando con orgullo y amor. A su lado estaban Sofía y sus hijos, todos parte del increíble viaje que los había traído hasta aquí. El collar que llevo, continuó Alejandro tocando el medallón, una vez fue un símbolo de separación y pérdida. Hoy representa unión, esperanza y el poder transformador del amor incondicional. Que Jardines Guadalupe sea siempre un lugar donde el amor florezca, donde la esperanza encuentre raíces y donde cada persona pueda encontrar el apoyo necesario para crecer y prosperar. Mientras el público aplaudía, Alejandro bajó del escenario y abrazó a su madre. En ese momento, rodeados por una comunidad que habían ayudado a construir, sintieron la plenitud de un viaje que comenzó con un acto de amor doloroso y culminó en un legado de esperanza y transformación. El collar, que una vez fue un vínculo con un pasado desconocido, ahora simbolizaba un futuro brillante, no solo para Alejandro y Guadalupe, sino para innumerables familias que encontrarían refugio, apoyo y amor en los Jardines Guadalupe y en los muchos proyectos Corazón de Madre esparcidos por el país. Y así, la historia que comenzó con una separación dolorosa se transformó en un testimonio del poder duradero del amor materno, demostrando que, a veces, los caminos más difíciles pueden llevar a los destinos más hermosos y significativos.